Bueno, hasta ayer habían 81 personas contagiadas, 81 casos, en este caso activos, de COVID-19 en la isla de Lanzarote, más o menos como nos fuimos el viernes. La situación está estabilizada, pero sí es verdad que en los últimos días se ha registrado incluso 11 contagios en un solo día, lo cual era un aumento importante. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Hoy a mi izquierda, que es donde le gusta estar a ella, tengo a Usoa Ibarra. Buenas tardes, Usoa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿El fin de semana tranquilo? Tranquilito. Así me gusta, Usoa, porque usted los fines de semana me han dicho que se suele cuidar mucho. Vamos a saludar también, en este caso, a Valentín Aullané. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, y de aquí darle un fuerte abrazo a Pedro Martín, que es un contertulio habitual de los lunes, pero está el hombre de cuestiones médicas. Esperemos que rápidamente se incorpore al Café de Periodistas. Bueno, la polémica está originada en La Graciosa. ¿Por qué? Porque el pasado fin de semana, parecía que la gente que quisiera ir de viaje a la isla de La Graciosa de toda Canarias, evidentemente tenía que venir con una PCR, una PCR o un test de antígeno. Pero es cierto que la gente de Lanzarote se entendía que no, que la gente de Lanzarote que fuera de vacaciones a pasar unos días, la Semana Santa a la Graciosa, Valentín, pues no iba a tener que ir con ningún test negativo, ¿no? Ninguna prueba de COVID-19, pero lo cierto es que se ha aclarado del gobierno de Canarias que sí. Es que, a ver, la redacción puede llevar a engaño y más, sobre todo porque también nosotros, recuerdas, el viernes tuvimos aquí al consejero de Sanidad, Juan Manuel Sosa, y él no estaba al tanto en ese momento. Hasta ese momento no se había dicho. No, pero sí, ten en cuenta que el boletín oficial se publicó hoy. Hoy se publicó con los datos, pero ya desde el viernes el Servicio Canario de Salud había emitido pues una nota en la que decía que la única excepción al traslado con PCR son los casos esenciales por trabajo, sanitarios, lo que sea, y la única excepción era para los residentes en La Graciosa, que no tenían que hacerse PCR para venir a Lanzarote, pero el resto, incluidos los lanzaroteños, tenían que hacerse la PCR. Pero no estaba claro, ¿eh? La redacción es un poco el propio confusa. consejero de Sanidad pues no lo tenía, había preguntado y le habían dicho otra cosa, ¿eh? Y te digo una cosa, Jorge, además es entendible que la gente se haya confundido. Bueno, de hecho, ustedes publicaron en la Celo Digital también que la isla estaba, prácticamente al 100% de ocupación turística. Sí, esa era la noticia que nos daban, pero evidentemente ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ha cambiado bastante, creo que han bajado un 60% digamos, las reservas. Pero claro, era entendible que la gente se confunda, entre otras cosas, porque hasta ahora Lanzarote y La Graciosa han funcionado como una única unidad sanitaria. Y ahora es la primera vez que la isla de la Graciosa tiene la consideración como de una octava isla, según el Estatuto de Autonomía. Bueno, antes de oír, porque hemos hablado de este tema con gente en este caso que tiene negocio en la isla de La Graciosa, o representa empresas como Evita Beach, que es uno de los principales complejos turísticos reglados en la isla de La Graciosa. Un pequeño titular sobre este asunto, ¿qué es lo que te parece? Pues que todo el que quiera viajar en esta Semana Santa, que no esté dentro su justificación o sus motivos dentro del listado que excepcionalmente te permite hacerlo sin una PCR, el resto tendrá que hacerlo con una declaración responsable y con la PCR hecha. Vaya a la isla que vaya, incluyendo en este caso La Graciosa, que es al margen de las cuestiones administrativas, otro territorial insular, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno de Canarias pues quiere ser ecuánime con todos. Yo creo que lo que quiere ser es evitar que la masificación turística, sabiendo que La Graciosa iba a estar llena, sabiendo que era como un reducto casi ahí que queda para los propios turistas canarios, porque realmente La Graciosa, si viene la gente va a estar lleno, era por los propios por el turismo interior, sobre todo la gente de Gran Canaria y Tenerife, que le encanta mucho, sobre todo médicos, profesiones liberales que suelen incluso tener residencia de segunda. Pero mira, hay que hacer una aclaración, porque si vas a hacer turismo, entre una de las islas tienes que llevar la PCR. Pero si vas por un viaje esencial, o sea, si tú vas al médico, vas por una cuestión de trabajo, porque tienes un juicio o porque tienes que cuidar a una persona, ahí no hace falta llevar la PCR. O sea, solo con la declaración responsable en la que tú dices de qué isla sale, con qué dirección, independientemente, que eso hay que darlo claro, del nivel de alerta en la que esté. Es decir,
independientemente del nivel de alerta, por ejemplo, y nos lo aclaraba hoy, esto es importante, por ejemplo, aquellos que estén en alerta 3 no podrían salir de sus islas, pero ahora sí van a poder salir por turismo, pero tendrán que venir con un estudio, en este caso. Bueno, el tema ahora mismo es que tanto el PCR o la PCR como el test de antígenos, porque me parece que se te permiten varias fórmulas, voy a buscar después cómo es la palabreja exacta de estas pruebas, cómo se definen, no las cubre, ¿no?, el Servicio Canario de Salud, por lo tanto es un extra que tú tienes que afrontar en el viaje que tú desarrolles. Sí, creo que es, y además me parece que solo hay un laboratorio, en el caso de Lanzarote, que está ubicado en Arrecife, que desarrolla estas creo que han mandado pruebas. uno actualizado, tendría que comprobarlo, pero creo que ahí incluyen algunos más. Pero voy a la clínica San Roque también los hace, por ejemplo, los de antígenos por lo menos. Pero bueno, pero vamos a ver en cualquier caso qué es lo que opina en este caso gente de representantes de negocio en la isla de La Graciosa en torno a toda esta controversia, a toda esta confusión que se ha generado para poder viajar en Semana Santa a la 8ª isla del archipiélago canario. Los lanzaroteños que quieran pasar las vacaciones de Semana Santa en La Graciosa tendrán que aportar un test de antígenos o una PCR realizada 72 horas antes de montarse en los barcos de líneas que conectan a Lanzarote por Órsola con Caleta de Sebo. El Gobierno de Canarias ha aclarado a las autoridades insulares que esa medida entra en vigor el 26 de marzo hasta el 9 de abril. Los graciosos sí pueden ir porque sí pueden venir porque son menos cantidad y lo ha decidido sanitariamente así, pero los de Lanzarote, si quieren ir a La Graciosa, tienen que presentar una PDA negativa en la tarjeta de embarque a la entrada del puerto. Esa exigencia de última hora ha creado confusión y desconcierto entre la ciudadanía y sobre todo los pequeños empresarios de la isla que consideran injusta esta medida, ya que Lanzarote y La Graciosa se consideran una misma unidad territorial sanitaria. En la isla de La Graciosa ahora mismo hay una confusión tremenda porque hay gente que te dice que sí que se puede viajar, porque los periódicos también lo han sacado un poquito la noticia esta mañana a primera hora un poco ambigua, que sí se puede viajar, que no se podía viajar, la gente no lo sabía y sobre todo la gente de los negocios que esperaba esta Semana Santa como agua de mayo, porque ya moralmente y económicamente ya estamos a las últimas, esperábamos esta Semana Santa recuperarnos, ya digo, de ambas cosas, económicamente y moralmente, pues han acabado de fastidiarse. Precisamente esta exigencia ha provocado la cancelación de reservas, tanto de turistas de otras islas como de Lanzarote. Cuando se sacó la normativa de que había que hacer un test PCR de las Islas Mayores para llegar a La Graciosa, pues las cancelaciones fueron constantes, llegando a cancelar prácticamente el 50% de las reservas que venían de estas islas de Gran Canaria, Tenerife y las otras islas. Al parecer, el Gobierno de Canarias ha entendido que con la nueva situación administrativa que ha adquirido La Graciosa dentro del Estatuto de Autonomía, se considera una isla más del archipiélago. En cambio, el representante de Vita Beach, el complejo más importante de Caleta de Sebo, cree que es una decisión más política que otra cosa. Pues se entiende la medida de las Islas Mayores y se entiende por una seguridad sanitaria de fuerza mayor, porque esto hay que acabar con ello. Pero lo de Lanzarote a La Graciosa o de La Graciosa a Lanzarote, esto sí que de verdad que yo yo creo que la mayoría no acabamos de entenderlo. O sea, alguien de Lanzarote no tiene que viajar con un PCR a La Graciosa, pero sin embargo un graciosero se puede ir a pasearse por Lanzarote sin PCR, o sea, al revés. Y después igual, o sea, para algunas cosas es la 8ª isla, para otras no. No sé quién es el que toma el criterio para decir a veces esta es 8ª isla y a veces no. Por ejemplo, si es 8ª isla, ¿por qué sin haber un solo caso en más de 2 meses? ¿Por qué La Graciosa está en nivel 2 al igual que Lanzarote? Para eso sí, para eso son iguales. Pero ahora para viajar entre una y otra son diferentes. Algunas fuentes de la 8ª isla solicitan al Cabildo que subvencione y facilite la realización de test a todas las personas residentes en Lanzarote que quieran viajar a La Graciosa. Bueno, pues creo que él tiene parte de razón, en este caso Julián Blanca, porque realmente lo que para mí me parece que estas cosas no se puede legislar a tan corto periodo de plazo, porque esto crea realmente para los propietarios de los pequeños complejos
pues una situación de indefensión, ¿no? Es verdad que está toda España igual y está toda Canarias igual, el turismo, pero es verdad también que, hombre, que La Graciosa con 400, 500 personas, pues ya tienen una ocupación bastante importante el número de plazas que tienen, ¿no? Y bueno, después está de todo, ¿no? La gente que dice, no, pero es que eso va a ser un peligro porque si va allí se concentran y van a contaminarse mucha gente. Bueno, pues no lo sé. Yo lo único que sé es que allí en La Graciosa ahora mismo no hay nadie contagiado. Oficialmente no hay nadie contagiado. Lleva así 2 meses sin nadie contagiado. Es verdad que en Lanzarote todavía corre el virus, pero corre muy poco. Estamos por 100.000 habitantes, creo que en los últimos 7 días no pasa de 26, 27 personas, ¿no? Es decir, que tampoco es que estemos aquí en una situación realmente grave. De hecho, nos están diciendo que nosotros estamos ahora en situación de alerta 1. Estamos en 2 y no va a cambiar en toda la Semana Santa por precaución, pero no porque no tengamos ya precisamente índice de que la contaminación en Lanzarote se ha controlado. Es verdad también, y todo hay que decirlo, Valentín, que cuando no se baja de fase es más probable también que se aumente luego los contagios. Hombre, yo recuerdo, Jorge, que leyendo la noticia que publicaba Lancelot Digital de que la ocupación estaba, digamos, en plena ocupación ya la isla de La Graciosa, que bueno, que se supone que al viernes ya tenía plena ocupación con gente de Gran Canaria. Ahí hubo una confusión, porque yo vi la noticia en Lancelot y una confusión. Quería decir que en el viernes estaba confirmado que había reserva del 100% para la Semana Santa. Y de esa reserva hay un porcentaje de gente, sobre todo de Gran Canaria y de Tenerife, que iban a venir con su PCR, porque ya eso estaba claro, para viajar entre las islas a hacer turismo era con PCR. Pero claro, lo de Lanzarote es lo que no sabíamos, no lo teníamos claro nosotros, ni siquiera lo tenía claro el Cabildo. Yo creo que hay 2 debates, por un lado, la falta de información entre las propias administraciones públicas, que ni siquiera el Cabildo el viernes sabía que los lanzaroteños que iban a La Graciosa van a tener que hacerse una PCR. Pero decía Julián una cosa que también, Julián decía una cosa que también mucha gente de Tenerife y de Gran Canaria habían reservado desde ya hace tiempo, mucho tiempo. Claro. Pero claro, con tantas modificaciones que ha habido, cuando ellos estaban en fase 2 podían venir, después pasaron a fase 3 ya no podían venir, ahora sí pueden venir, pero lo pueden por turismo, pero lo tienen que hacer con PCR. Es decir, es un lío, y ya cada vez uno sabe menos hasta las propias, digamos, condiciones que hay con las que se puede y otra cosa, perdona, una cosita nada más, sobre todo los comentarios en relación con la ocupación que iba a tener la isla ahora en Semana Santa, eran fundamentalmente de que la gente lo que le preocupaba, que es obvio, es que La Graciosa al final se convirtiese en una especie de charco de San Ginés, en el que estuviese todo el mundo ahí en masa, y que bueno, que eso tiene el peligro que tiene, que es que bueno, que puede haber un contagio y volvamos otra vez a situaciones nada agradables para todos, y eso también se entiende por otro lado. Claro. Bueno. Sí, bueno, con lo que estábamos hablando se llaman pruebas de diagnóstico de inspección activa. Los laboratorios son unos 13 en toda Lanzarote, están dispersos por Arrecife, por Yaiza, Cosateguise, Puerto del Carmen, etcétera. Está el listado en el Servicio Canario de Salud, en su página oficial, y también en lancelotdigital.com. Y La Graciosa es un espacio ahora mismo COVID-free, pero efectivamente puede dejar de serlo porque ahora mismo vive en un aislamiento, ¿no? En el momento en el que se abran las fronteras tendremos que ver cómo las fronteras están abiertas, me refiero a que haya una llegada importante de turismo, cómo reacciona todo el territorio canario. Yo creo que también será una prueba piloto lo que vaya a ocurrir en esta Semana Santa. De cualquier forma, el motivo de desplazamiento en principio tiene que estar justificado entre islas, y si no lo está, es necesaria esa prueba de antígenos o la prueba de la PCR, que cada uno podrá elegir en cuál contrata y cuál paga, porque insisto, son pruebas que no están avaladas por el Servicio Canario de Salud económicamente hablando. Esa es otra de las cosas que dicen algunos, dicen, oiga, pues una ayuda al turismo sería pues subvencionar, si no todo, en parte, esos test de antígenos, sobre todo los test de la PCR, porque claro, si viajan una familia de 6 personas, pues si se tiene que hacer una PCR que está a una media aquí en España, en Lanzarote o en Canarias, de unas 80, 100 euros, va a ser muy complicado.
pero es verdad que los test de antígenos creo que están a 50, ¿me dijiste? Sí, 25, te lo digo porque, a ver, aquí no sé exactamente, pero debe estar por ahí. En Gran Canaria, por ejemplo, hay incluso ya algunas empresas formadas, laboratorios formados por enfermeros que te van a casa a hacer el propio antígeno. Y esos cuestan 25 euros, por ejemplo. Pasa, claro, 4 personas. A mí me han dicho que es un poco más caro aquí. A lo mejor es posible que sea un poco más caro. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver lo que ocurre. Es verdad que ya hay que dar por perdida la Semana Santa desde el punto de vista turístico, porque no solo aquí, en Lanzarote, sino en toda España. De hecho, en un mes normal de Semana Santa podían viajar 4 o 5 millones de turistas en España, ¿no? Y ahora lo van a hacer, creo que son 400 o 500 mil personas, es decir, que estamos hablando de cantidades muy bajas, ¿no? En cualquier caso, ya insisto, Usoa, lo que ya tenemos que ir pensando es casi en el verano. Sí, tenemos que pensar en el verano, que solamente el 6% de toda la población residente en Canarias ha sido vacunada con las 2 dosis, el 6%, es muy poco. Y el ritmo de vacunación sigue siendo lento, ¿no?, en el conjunto del territorio nacional. Y con respecto a la mentalización que tenemos ya que plantearnos de aquí al verano, es que si queremos viajar seguramente lo vamos a tener que hacer costeándonos una PCR, y que esas pruebas van a ser necesarias. Por lo tanto, que ahora nos rasguemos las vestiduras pues no servirá de mucho, porque en el futuro vamos a tener que pasar por este arco. Sí, el que no esté vacunado al menos lo van a hacer, porque lo que sí estaba este fin de semana, se ha hablado mucho, sobre todo en los medios de comunicación de España, de la península me refiero, es del certificado sanitario, el famoso pasaporte COVID-19, es decir, pasaporte que permite viajar seguro, entre otras cosas, porque ahí se va a recoger 3 cosas. 1, si te está vacunado. 2, si te ha hecho un test de PCR antes de viajar, de las 72 horas. Y 3, que ha pasado la enfermedad, lo cual tiene anticuerpos. Sí, no, eso va a ser fundamental. Y otra cosa, porque hoy ha sido importante, que AstraZeneca, el Ministerio de Sanidad ha decidido, hoy lo hablan... El miércoles. Hoy lo hablan en el ¿cómo se llama? El Comité Interterritorial de Salud. Comunidades, sí. Porque lo que han decidido es que la AstraZeneca la empiezan a vacunar a partir del miércoles, pero han aumentado la edad. ¿Ya es seguro que se ha aumentado? Ya es seguro. Lo que pasa es que lo iban a ver qué opinaba la comunidad autónoma. Qué mala suerte. Te va a tocar AstraZeneca. Me va a tocar a mí. Vamos a hablar con solamente 2 minutos, que ha tenido el detalle don Juan Manuel Sosa, consejero de Sanidad de Lanzarote, de atendernos, porque el viernes estuvo aquí. Don Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes para todos, Jorge, buenas tardes. Simplemente, don Manuel, ha habido cierta confusión con el tema. Usted también en aquel entonces no se sabía muy bien si se podía viajar o no. La gente de Lanzarote, sin necesidad de hacer ningún test, en este caso de COVID-19, ya sea el de antígeno o la PCR. En este caso ya está claro, Juan Manuel, que hay que ir con PCR a la isla de la Graciosa. Efectivamente. Vamos a ver, yo mismo tuve una pequeña equivocación, una confusión el viernes en la tertulia. Claro, porque es el mismo área sanitaria, pero es que la Graciosa está declarada como 8ª isla. Ya. Al ser declarada como 8ª isla, pues goza de los parabienes y desventajas de ser declarada isla. Entonces sería un agravio también para la propia población de la Graciosa el pensar que cualquiera puede entrar allí y no se respeta el hecho de ser residente en la isla para que haya una cierta protección ante cualquier posible brote de COVID. Entonces, claro, los residentes pues no precisan, igual que los de ningún otro sitio, la PCR ni justificar su viaje para ir a su lugar de residencia, pero los no residentes, igual que con cualquier otra isla del archipiélago, es que si no, bueno, pues tendríamos un agravio comparativo con los hoteleros de Puerto del Carmen o de Playa Blanca, porque también la isla Fuerteventura, que está aquí al lado, una isla hermana, pues dicen, ¿y por qué yo sí tengo que llevar una PCR para quedarme en Playa Blanca y los de Lanzarote para quedarse en la Graciosa? No, ¿comprende? De todas maneras, ahora mismo el concejal, el parlamentario de Coalición Canaria, Osvaldo Betancourt, ha sacado un comunicado de prensa exigiendo al Ejecutivo que rectifique las medidas que afectan a los lanzaroteños que quieran pasar la Semana Santa de la Graciosa. Él dice que además sería una contradicción el hecho de que, siendo del mismo municipio, un señor de Teguise no pueda viajar
a La Graciosa, que pertenece también a ese mismo municipio. Bueno, pero ¿es octava isla o no es octava isla? Aunque administrativamente, en algunas cuestiones como la sanitaria, por ejemplo, dado la poca cantidad de población que hay, no se cree un área de salud independiente, pero sí que se ha considerado octava isla para muchos otros beneficios. Y los propios residentes que viven allí en La Graciosa se considerarían perjudicados de que puedan sufrir un acúmulo masivo de gente durante los días de Semana Santa con los riesgos que ello conlleva. Y entonces también tienen derecho a que cualquier persona que acuda a estar allí con ellos vaya con una PCR y unas medidas de seguridad por protección a los propios habitantes de La Graciosa. La isla de La Graciosa, por sus características específicas, precisamente tiene un plan especial para tratamiento con el tema del COVID, un plan que fue elaborado por el Consorcio de Seguridad y Emergencias, con responsables del Servicio Canario de Salud y la Fuerza de Seguridad del Estado y el propio grupo de gobierno hace muchos meses, precisamente contemplando sus características especiales. Y yo creo que como protección a la propia población residente de La Graciosa y como deferencia hacia ellos, bueno, pues es lógico que las personas que acudan allí lleven un test PCR para convivir con ellos allí y tengan una garantía de su salud. Sí. Valentín Avianel quería hacer una pequeña pregunta. Pero, consejero, buenos días. De todas maneras, sí que, al margen de que sea lo más conveniente hacer lo que se ha hecho, es decir, que los lanzaroteños también tengan que hacerse una prueba diagnóstica de COVID antes de viajar, lo que sí que es evidente también es que hay una contradicción, porque cuando uno está en fase 3 o fase 4, como ha estado Lanzarote, hay cierre perimetral, solo se puede viajar por motivos específicos y además documentados. Entonces, claro, en esos momentos en que hemos estado en fase 3 o fase 4, los lanzaroteños podíamos ir a la isla de La Graciosa. Ahí no se la consideraba octava isla. O sea, no había que presentar ningún papel. Pero con una PCR para protección de los habitantes de La Graciosa. Sí, digo en fase 3 o en fase 4, no ahora en estas medidas específicas. Digo, cuando estábamos en fase 3, en fase 4, no era necesario que desde Lanzarote, para desplazarse a La Graciosa, había que presentar ninguna PCR, ¿no? Sí, había que presentarla también, claro. ¿Sí? Sí, había que presentarla. La PCR hay que presentarla cuando se cambia de isla. Salvo no, es que nunca ha pasado, consejero. En fase 3... salvo los residentes en la isla. Salvo los residentes en la isla. No, pero por ejemplo, en fase 3, fase 4, se podía ir, por ejemplo, un fin de semana, me refiero. Como turista no podía ir. Sí, Valentín, no te lo juro, no te juro que eso no fuera así. Porque ahora mismo no tengo la normativa de hace meses cuando estábamos en fase Vamos a ver, lo que yo sé, doctor, es que cuando estábamos en fase 3 o fase 4, no se podía viajar ni de turismo ni de nada, sino por cuestiones excepcionales, es decir, estudios, cuestiones médicas y, en fin, otras... Sí, eso es lo que estaba establecido. Pero no exigía PCR a nadie para viajar entre islas. Se exigió solo por motivo de Semana Santa, por aquello de que se consideraba que había que restringir la movilidad y evitar que los que viajaran por temas turísticos, que esto el gobierno de Canarias lo hizo, yo creo que acertadamente para mí, para un poco, en fin, salvar lo que pudiera algo de la economía, pero que los que viajaran lo hicieran de manera segura, es decir, con PCR. Y ahora se puede viajar, pero de manera segura. Sí, ahora, no me refiero ahora. Antes el que estaba en fase 3 no podía viajar de turismo. Que fase 3 y 4 cierre perimetral. Con PCR ni PCR, porque es que no había ninguna posibilidad. Exacto. Creo que es así, sí, efectivamente. Bueno, pues doctor, nada, muchas gracias. Yo creo que es un detalle precisamente para preservar la salud de los habitantes de La Graciosa. De todas maneras, aquí me está diciendo, doctor, porque la gente está llamando diciendo que, dice el señor Sosa, con el tema de comparar Fuerteventura y con el tema de La Graciosa, no tiene nada que ver, porque dice que cuando ellos sufrieron el nivel 4 en Lanzarote, también se le puso a nivel 4 a La Graciosa, a pesar de que no había ni un solo contagiado. Pero bueno. Bueno, pero... Hay contradicciones, señor Sosa. Sí, hay contradicciones, pero aquí... Y después está diciendo que esto es una cuestión del Cabildo, que es el que ha exigido al gobierno de Canarias esa la normativa... Para evitar lo que ocurrió en Navidades. La normativa, Jorge, no la ha dictado el Cabildo, la ha dictado el gobierno de Canarias en el boletín del lunes pasado. Ya. Bueno, son gente que están escribiendo WhatsApp porque evidentemente este tipo de cosas siempre genera confusión y opiniones, y cada uno tiene su opinión.
Claro que sí. Claro doctor, pues muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Bueno, Usuano, es que, sí. Claro, sí, una cosa, si ahora se considera que la octava isla independiente, según el Estatuto de Autonomía, que es verdad, pero no está dentro de la misma unidad, digamos, sanitaria, como era lo que nos comentaba el viernes, que nos llevó a todos a la confusión, por lo lógico es que también que si la considera una unidad sanitaria diferente en la fase, pues eso, efectivamente, cuando Lanzarote estaba en fase 3 o en fase 4 y la Lanzarote no ha tenido casos, pues tiene que estar en fase 1. Bueno, pero yo creo que aquí lo que prima sobre todo es que el gobierno regional ha decidido, y lo ha hecho a través de este decreto, que no quiere que se viaje en Semana Santa entre islas sin una PCR o sin un motivo justificado. Sí. Ya está, no hay nada más que discutir, ese debate termina ahí. También con respecto a si el nivel 3 o el nivel 4 nos impedía, ¿no?, a los lanzaroteños viajar por ese cierre perimetral, pero no impedía a un gran canario, a un tinerfeño venir a la isla de Lanzarote, o a un peninsular o a un extranjero a pasar aquí unos días de vacaciones, siempre y cuando llevase una PCR. Es que esa es la equivocación. Una PCR. No, en el caso en de Gran los Canaria, peninsulares Tenerife, y de los extranjeros, sí, eso bueno, siempre pues ha sido. Pero lo que estamos hablando aquí no es de los peninsulares, estamos hablando de las islas. Y eso es verdad que es una contradicción. Cuando estábamos en nivel 3 o nivel 4, no se podía viajar a ninguna isla. No se solo podía. Con un motivo justificado. Solo justificado. Ya está, es que pero es ahora, exactamente igual. No, ¿Dónde está pero la diferencia? Ahora, que Gran Canaria... ahora la exigencia es, ¿usted quiere viajar? Muy bien. ¿Tiene motivo justificado? Estupendo, lo justifica y lo documenta. Si no lo tiene, se hace la PCR. Para que lo sepa la gente, la diferencia es que ahora, aunque usted esté en nivel 4, puede viajar si es para turismo. Exacto. Es la diferencia, lo que te quiero decir. Ahora... sí, con nivel 4. Si nosotros siguiéramos con nivel 4, podríamos ir a Tenerife. Incluso pero con una PCR. Incluso otra cosa, la única isla que pues que eso está, sería bueno, ¿no? La única isla que está en nivel 1 creo que es el Hierro y La Palma. Y La Palma sí. Si tú quieres ir al Hierro y La Palma estando en nivel 1, tienes que llevar la PCR. Claro. Es simplemente una medida excepcional por Semana Santa desde el 26, que es el próximo lunes, hasta el 9, que tampoco lo entiendo, porque la Semana Santa acaba el sí, lo hacen 4. por cuestiones de que algunos se alargue un poco más. Bueno, pero económicamente está dando el gobierno de Canarias la posibilidad de que se viaje entre islas con la seguridad de contar yo creo que eso es positivo. Una prueba diagnóstica. Pues yo creo que es positivo. Yo creo que es positivo y que no debería solo mantenerse durante este periodo de Semana Santa, sino ya vuelvo a insistir de cara al verano, para que nos acostumbremos y para que empecemos a entender que solo se puede proteger el destino Canarias si todos cumplimos con la norma en general, pero si específicamente vamos a viaar, que seamos responsables y seguros. Lo que pasa es que ahí la única cuestión que hay, lo que dicen los hoteleros y tal, es que si en verano, porque ahora ya ellos en Semana Santa realmente les da lo mismo, pero si en verano no está ya vacunado el 70%, el tema de la PCR va a ser un hándicap, no digo para los canarios, digo para peninsulares y para extranjeros. ¿Por qué? Porque los que vengan en familia, y en verano sobre todo vienen muchos en familia, pues va a repercutir en el precio final, y no solo eso, sino que al final, que no solo porque aquí cuesta barato, más o menos, pero es que en Inglaterra, por ejemplo, te cuesta 150 libras una PCR, por lo cual las cuestiones no son tan fáciles y sencillas. Yo creo que lo que tenemos que ir, lo que hay que obligar, estamos en un estado de guerra, yo no lo entiendo, no lo entiende mucha gente, es como todavía estamos en esos índices tan bajos de vacunación en este país, cuando en otros, por ejemplo en Israel, es verdad que son mucha menos gente, pero da lo mismo, funciona el sistema, ya tienen más del 50% de la población vacunada, más del 50% con 2 dosis, con 2 dosis. Y Inglaterra está ya, Inglaterra que tiene 80 millones de habitantes, pues ya tiene casi, creo que en 2 dosis, casi 20 millones. Es decir, que estamos hablando de que España está a unos niveles bajísimos, estamos por el 5% de la población, ¿no? Todavía. Sí, me parece que es un poquito menos, el 4 y pico. 4 y pico, bueno, y en Canarias estamos en el 6%. De los que tienen 2 vacunaciones. Con este ritmo no llegamos. Dicen que sí, que vamos a llegar, que ahora en abril vienen millones de vacunas. Vamos a ver si es verdad, porque si llegan más millones de vacunas y no tenemos una facilidad para vacunar como se tiene en otros, no voy a decir Estados Unidos, que allí han dado un ejemplo, después de tanto que lo critican, un ejemplo de cómo se puede ser ágil a la hora de vacunar, ¿no? Y con seguridad. Pero en fin, en cualquier caso son otros sistemas. Lo que se ha visto es que la Unión Europea, en el hecho de
unificar los criterios y tal no ha servido, para que tengamos la vacuna. Y después la responsabilidad de los laboratorios. Creo que fue AstraZeneca precisamente la que vendió, tenía compromisos ya de venta con la Unión Europea y vendió antes a otros países, entre ellos Israel, porque le pagaba se le pagaba más. Entonces, claro, dices tú, llegado a ese momento, o Pfizer, que Pfizer cuántas veces al principio tuvo problemas de distribución, etcétera, etcétera. Pues claro, ahí sí cada vez pero el mercado libre, hay países de la Unión Europea que en vista de que, porque para ellos le va la vida, es que yo lo que quiero hacer entender es que le va la vida, es decir, los que tienen un trabajo ya seguro, que trabajan, son funcionarios y tal, eso no tiene ningún problema, pero todos los demás, todos los que no sean funcionarios políticos, todos los demás tienen problemas para subsistir, y si el verano no funciona la actividad económica, cada una en su comunidad, la que sea preferente, pues realmente va a ser un suicidio, otra vez económico, que no sé quién va a aguantar estas posibilidades. Por lo tanto, yo digo que hay que poner toda la carne en el asador, porque el temor que yo tengo es que en abril, cuando dicen que llegan millones y millones y millones de vacunas, no vaya a haber capacidad suficiente para alcanzar el objetivo del 70% en el mes de junio. Porque si en el mes de junio, entre el 15 y el 30 de junio, se consigue ese 70% de vacunación, pues posiblemente se salve de manera importante la actividad turística de este verano y se empiece poco a poco a salir de la crisis. Bueno, la triste noticia fue este fin de semana, Usoa, que muere la niña Nabodi. Bueno, dicen que no se llama así, ¿no? ¿No? Leí, pues todo el mundo lo ha puesto así, yo la verdad que no le pregunté. En algún medio de comunicación a nivel regional como que al parecer no es ese su nombre, efectivamente así. Pero yo creo que la salvado y que estaba... No, estuvo en la UCI, en Gran Canaria, pero no pudo salir, era ya muy complicado, sufrió una parada cardíaca cuando llegó. Bastante con que la reanimaron, ¿no? Bastante consiguieron. Pero es que es increíble, yo de verdad que yo siempre digo que, por un lado, tengo el corazón partido, ¿no?, en este tema de la inmigración, porque es que resulta increíble que esta gente, la mayoría, no han estado nunca en el mar, ni saben nada del mar, porque si lo supieran no se montaban en una patera. Porque es que montarse a 3 días de viaje en una embarcación como esta, inestable, una embarcación sin prácticamente comida, que si te equivocas te pierdes, y ya con gente que no son ni expertas los que lo llevan, porque normalmente les enseñan 3 días antes de coger la patera. Por lo tanto, yo la verdad es que creo que evidentemente es la necesidad, pero sobre todo también la ignorancia. Sí, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos el triste recuerdo de los fallecidos que hemos tenido, a metros de la costa, gente que no sabe incluso nadar, ¿no? Y lo de esta niña, Jorge, que el otro día lo hablábamos también, es decir, esa imagen de la gente de Cruz Roja reanimándola en el muelle de Arguineguín, creo que fue el martes o el miércoles, ha estado estos días en la UCI, y finalmente fallece, creo que no tenía ni los 2 años todavía. Esta imagen es la que de alguna forma te hace reflexionar sobre el hecho de que, hombre, debe ser muy desesperante la situación de esa familia, de esa madre, de esos padres que meten a una niña de menos de 2 años en una embarcación en esas condiciones, porque esta niña creo que era maliense también, es decir, como mínimo te pegas, como mínimo, depende de lo que salga, pero como mínimo son 4 días, y por lo visto... Sí, pero de Mali hasta que llegó, hasta creo que fue por la zona de Agadir, o por ahí, eso tarda por lo menos 3 o 4 meses hasta llegar allí, porque tú vas por tierra. Eso ni se sabe lo que ha pasado, lo que ha pasado a esa gente, y muchos dan a luz precisamente en el camino, como fue este caso, por lo que me han contado. Y lo que decía, oía algún testimonio, alguien de los que atendieron a esta niña, que como decía Usoa, pues por lo visto el pediatra que la atendió dice que Nabodi es una niña que está todavía en la UCI, que esta niña no se llamaba así, por eso se ha descubierto. Él contaba, que es que se quedan sin agua, beben agua de mar, claro. Se empapan por las olas, etcétera, etcétera, con lo cual para una niña de 2 años esto es el eso suicidio. Ya para un adulto es, pero ya para una niña, imagínate, ¿no? Y en qué condiciones estaría, en fin. Y después, mire, estas cosas es verdad que sirve de aldabonazo para que la gente tome conciencia de lo que es el tema de la inmigración, pero también luego yo veo, y es normal que los partidos políticos a nivel de España, todo el mundo ha sacado mensajes de solidaridad hacia esa madre y a esos colectivos, pero está muy bien, todo eso está muy bien y es necesario, pero más necesario
es que se resuelva el problema migratorio que tiene ahora mismo Canarias, porque Canarias tiene un problema que no han querido resolver, no se está buscando realmente las medidas pragmáticas válidas, y entre otras es la de, en cualquier caso, no convertir esto en una especie de cárcel. No, y después a mí se me cae la cara de vergüenza oír a Fernando Grande Marlaska, que mira que yo lo tenía en estima como buen gestor, diciendo que lo del CIBE, el CIBE es un secreto oficial. A una pregunta del Partido Popular. Y la gente dice, no, pero... Es un secreto a voces. Sí, y la gente dice, pero el CIBE sirve para que no venga. Evidentemente no. Lo que sí que es verdad es que el CIBE lo que puede evitar es que se mueran en las costas y salvarlo antes, ¿no? Y de todas maneras, eso es lo que hay que tener en cuenta. Valentín, espera, porque creo que hoy estamos teniendo grandes dificultades a la hora de las baterías de los micrófonos, pero esto ocurre en casi todos los medios de comunicación y sobre todo en Lancelot Televisión. Es rápido. Pero somos rápidos. Somos rápidos. Déjame decir lo último nada más, perdona, que claro, lo de Fernando Grande Marlaska, que el CIBE, efectivamente, para que la gente salga de sus países, de la miseria y buscando, digamos, un futuro mejor, eso no lo van a evitar, pero evitas la muerte. Y que diga que es un secreto oficial ante una pregunta parlamentaria de alguien del Partido Popular, cuando resulta que es la Guardia Civil el que el que dio a conocer que ese CIBE estaba empaquetado. Lleva 3 años. Que está empaquetado en la Guardia Civil de Costa Teguise. Fue la última etapa de Rajoy cuando se compró ese aparato que costó 2 o 3 millones de euros. Una inversión importante. Y todavía está en un almacén de la Guardia Civil. La excusa que ahora están poniendo, según me contó esta gente del PSOE a nivel del Estado, es que no se han dado los permisos. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo son? Cuando quieren complicar el asunto, pedir permiso. Cuando eso lo puede declarar usted de interés general y no hay permiso que pedir ninguno. El Estado tiene esa facultad que por interés general puede declarar una instalación militar, una instalación en este caso de seguridad, como ahora ha declarado que es un asunto de secreto. Y queda muy feo no responder a un parlamentario en este caso que está recabando información, porque efectivamente ha sido a cuentagotas con respecto al tema del CIBE, aunque no han eludido en su momento la responsabilidad de reconocer que ese CIBE está ahí muerto de la risa, una infraestructura que ha comprado el Estado y que ha costado un dinero y a la que no se le está sacando partido. En su momento sí dieron puntual información, ahora no les interesa, por lo tanto pues cierran el grifo, en este caso hacia quien pregunte sobre ello. Y luego, pero bajo la excusa de que es un secreto de Estado. Bueno, pero si ahora mismo nosotros nos estamos rigiendo también por los radares de Fuerteventura, o sea, ¿dónde está el secreto? Si todo el mundo sabe dónde está la ubicación de los permisos. El secreto que sabe todo el mundo es que esa instalación no está en funcionamiento, eso lo sabe todos los marroquíes, claro, pero lo saben. Pero ¿qué quiere decir cuando que es un secreto oficial? Yo no entiendo. No entiendo, que su uso va a ser otro y va a estar relacionado con el control del tráfico, exclusivamente el tráfico de drogas, o ver si hay yihadistas dentro de la... Oye, si eso es el secreto, pues desempaquétalo y ponlo a funcionar. Si es un secreto, ponlo a funcionar, porque lo que es un secreto a voces es que no funciona. No, pero mira, eso es lo que es un secreto a voces. Recuerda que el último paso que dio este gobierno, y el del PSOE, porque el que lo compró fue el de Mariano Rajoy, con el gobierno del PSOE se planteó que como había problemas con el tema de los terrenos donde se iba a ubicar, tener un radar móvil, una especie de unidad móvil, eso lo estuvieron diciendo. Sí. Y ahí se ha quedado. Y se quedó porque después se vio que no era tampoco lo que había que hacer. Definitiva una situación verdaderamente mala. Bueno, aquellos que les gusten saber cómo era el Lanzarote de hace pues casi 100 años, tienen la oportunidad de ir, creo que es el jueves y el viernes, en este caso, o al Teatro del Salinero, y el jueves creo que en los Jameos del Agua, donde la Filmoteca Canaria ha conseguido un documento inédito en Canarias, y es unas imágenes de un documental que grabó sobre las Islas Canarias la Fox norteamericana. Y en este caso es increíble, aquí no solo estamos viendo alguna que otra imagen, Usoa, no es Marruecos, no es el Sáhara, estamos hablando de Canarias, pero sobre todo estamos hablando muchas de las imágenes de la isla de Lanzarote. Un documental de media hora sobre Canarias, de imágenes antiguas, por lo visto la Fox pues se dedicaba a hacer reportajes
en lugares inéditos de todo el mundo, y uno de ellos era, o exótico, y uno de ellos fueron las Islas Canarias. Bueno, la verdad es que no sé si voy a tener tiempo de verlo, pero me parece muy interesante y sería genial que Lancelot Digital pudiera emitirlo, ¿no? No lo van a dejar, no lo van a dejar. No tienen los derechos de autor, no lo van a dejar. Lo ideal sería emitirlo aquí en Lancelot Televisión. Sí, porque a mí me parece un documento porque solo muy van a ver interesante. 200 personas. Y eso es coartarle la posibilidad al resto de poder verlo. A mí siempre estas cosas me parece que en plena democracia, oiga, que el Cabildo pague a lo que sea los derechos de autor para que lo puedan ver todos los lanzaroteños. Yo es que recuerdo el gobierno de Canarias. Que hace tiempo leí la noticia de que habían encontrado este reportaje, y así había sido la Filmoteca la que se había hecho, bueno, no sé si habrá pagado los derechos. Creo que estaba en una universidad de Carolina del Norte o algo así, en Estados Unidos, perdido ahí, y alguien no se sabe cómo, pues lo encontró, y realmente es un material inédito, porque date cuenta que esas son de las primeras imágenes seguramente que hay grabadas de Canarias, ¿no? Porque en aquel entonces, en 1925, bueno, el cine es un poco antes, ¿no? Pero lo que pasa es que si es la Filmoteca quien ahora mismo se encarga de su distribución y de su conservación, no entiendo por qué no pueden las televisiones locales pues poder emitirlo, ¿no? Además, no se trata de rentabilizar nada en este sentido, se trata de dar a conocer bueno, pues un documento histórico de relevancia. Además, me parece que las imágenes son muy oportunas, ¿no?, en lo que viene a ser pues la descripción de la actividad económica y social de las islas en esa época, y por lo tanto no entiendo por qué no se hace este esfuerzo de ampliar los altavoces, ¿no? Nosotros hemos pedido muchas veces cuando hay este tipo de documentos. Yo sí es verdad que yo, por ejemplo, cuando se creó esta televisión, lo primero que hice fue ir al gobierno de Canarias, porque es que en el gobierno de Canarias, en diferentes consejerías, medio ambiente, política territorial, hay una cantidad de trabajos que se han realizado, que ha costado mucho dinero, gente que ha presentado proyectos y han realizado trabajos de documentación, de cosas de naturales, si de además naturaleza. Eso no come pan, que claro, dice las y abuelas. estaba allí y estaban asombrados los funcionarios, que yo le pedía eso. Dice, ¿qué? Porque yo sabía de otros que habían pues reportajes sobre la naturaleza canaria, sobre el tema de las aves. Había patrimonio cultural, sí, cultural. Histórico, había un reportaje que no se ha metido nunca en ningún sitio, sino aquí en la Televisión, que es, por ejemplo, el del archipiélago Chinijo, con todo el tema de las aves, con el tema de las plantas. Y estuvimos años y años emitiéndolo, y es verdad que nos dieron un permiso, el gobierno de Canarias sí nos dio el permiso para poder emitirlo, ¿no? Pero eso, si no lo hubiéramos metido nosotros, ahí hubiera estado todavía. Hombre, a lo mejor en este caso he visto que uno de los logotipos es el del Festival de Cine de Lanzarote, ¿no? La muestra de cine de Lanzarote. Es posible que esté enmarcado primero ahí, y a partir de ahí, del festival, ya se lo dejan a las televisiones, que sería lo correcto. Evidentemente, primero tiene que hacer el recorrido por la sala, porque esto también, oye, la Filmoteca Canaria tiene el derecho. Pero yo creo que después debe ser un organismo oficial que se le pague, o se pague los derechos de autor, para que todas las televisiones que quieran lo puedan emitir, porque vendría muy bien. Bueno, vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, pues ya está con nosotros el alcalde de Yaiza, Óscar Noda. Buenas tardes, Óscar. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Óscar, antes de entrar en materia, estuviste hoy con la consejera de Turismo, que creo que estuvo en el Marina Rubicón para la presentación de una regata. Sí, efectivamente, tuvo la visita en esas instalaciones donde se está llevando a cabo pues los preolímpicos, ¿no? Las fases clasificatorias para las Olimpiadas de Tokio, donde desde luego una punta del alfiler en el mundo como Yaiza está siendo epicentro de una competición tan importante, con países de todo el mundo y profesionales y verdaderos campeones olímpicos de lo que son los deportes de regata y demás. De hecho, incluso tuvimos la oportunidad de subirnos en una lancha y ver incluso una de las salidas, que la verdad que es impresionante. Espectacular. Recogemos o reunimos las mejores condiciones, porque en un mismo sitio tenemos distintos escenarios de viento, olas, mar, y es lo que están buscando estos profesionales, que ya digo, y la economía que eso repercute en el municipio. Se están quedando pues en villas, hoteles y demás, y creo que al final consumen allí, y es lo mejor que puede venirnos ahora mismo para el municipio, este tipo de eventos, de regatas,
y que espero y confiamos en que sea un punto fijo para continuar en años venideros este tipo de eventos aquí. Es lo que iba a decir, Óscar, quizás no le damos la importancia que tiene este tipo de eventos. De hecho, la prensa, digamos, de Gran Canaria y Tenerife prácticamente no se ha hecho eco, porque está, de alguna manera, para que la gente se haga una idea de lo importante que es que están eligiendo como campo de regata para entrenarse, para preolímpico y para olimpiada. Está eligiendo una de las pocas zonas del mundo donde en estos momentos no solo es que haya buenos campos de regata, sino además del campo de regata tienen que exigir que haya seguridad, que haya unos buenos establecimientos turísticos, y todo eso es lo que ha hecho, lo han elegido los propios deportistas, ¿no? Han elegido a Lanzarote y en concreto también al municipio de Yaiza. Pues enhorabuena. Dijo Gracias. Algo interesante la consejera de Turismo sobre la esperanza turística para los próximos meses. Bueno, de hecho, le pregunté cuáles eran un poco las expectativas. A nosotros nos han llegado pues consultas de la TUI, tanto para empezar incluso en las excursiones en los paseos a camellos en Montañas del Fuego en verano, a ser posible siempre que las condiciones lo permitan, y sobre todo cruceros en lo que es en la ampliación del muelle, en el nuevo ticket de 300 metros ya de cara a noviembre, que es cuando terminan la ejecución de la obra, y por tanto, bueno, desde luego son noticias esperanzadoras y es lo que llevamos persiguiendo con esa obra desde el Ayuntamiento durante tantos tiempos, aparte de poner de acuerdo ya en su momento y desbloquear ese proyecto, pues ahora que realmente sea una realidad y sea una inyección de economía. Vamos a ver, porque bueno, parece ser que los índices de Lanzarote son muy buenos desde luego, pero los de otras islas pueden influenciar en que parece ser que haya países que normalmente nos visitan, que tal vez, como se mira el global de todas las islas, tal vez no nos pueda perjudicar. Yo espero que no, yo espero que en otras islas también se tomen las medidas que se han tomado aquí, que no han sido populistas, no han sido agraciadas o no son de buen acepto, pero creo que ahora es cuando se está notando que esas decisiones que no gustan han tenido su repercusión, y creo que eso se deben tomar en otras islas para que al final el global del archipiélago se vea mejorado a nivel mundial. Óscar, te habíamos llamado un poco para hacer un desglose de los presupuestos que recientemente se ha aprobado en el Ayuntamiento de Yaiza, pero antes de eso, acaba usted de nombrar precisamente el tema de los camellos. Se creó una pequeña polémica o gran polémica en torno a un comunicado que una asociación, una ONG animalista había sacado, poniendo un poco en duda el tratamiento que reciben los camellos y sobre todo que un poco poniendo incluso en duda la actividad turística que desarrollan esos camellos en el Parque Nacional de Timanfaya, ¿no? Al final el Ayuntamiento de Yaiza sacó un comunicado un poco defendiendo la actividad camellar, pero lo cierto es que algunos consideran, don Óscar, que ustedes fueron lentos, que tenían que haber salido antes. Mire usted, el sector camellar ahora mismo lleva tiempo en horas bajas, lleva tiempo en un servicio complicado, lleva tiempo que los turistas, si ahora no vienen, por supuesto, por las circunstancias, es algo, desde luego, más dramático todavía, pero llevan tiempo con que los turistas que vienen, incluso muchos ni se suben, ¿no? Entonces creo que ahí es donde ha estado el Ayuntamiento y donde ha tenido que estar el Ayuntamiento desde ese minuto cero, vamos a decirlo así, y en toda campaña, en toda publicidad que se saca, siempre se nombra esos paseos, siempre se nombra Montañas del Fuego, siempre se nombra el sector camellar, y creo que hemos hecho una defensa ultranza del servicio dentro de nuestras competencias. Recuerden que se desarrolla dentro de un parque nacional donde pues confluyen varios organismos y varios organismos que tienen que dar sus permisos y demás. Ahora mismo creo que se ha hecho un daño más si cabe todavía, porque ya las circunstancias del turismo cero ya les estaba pasando factura. Si encima se une esta exageración desde mi punto de vista de las circunstancias y de la situación animal, ahora mismo creo que sin haberse reunido con el sector, sin haberse reunido primero con las administraciones y ver cómo realmente funciona, ir a las cuadras arriba en el Vallito de Uga donde están, que prácticamente están en impecables condiciones, y desde luego el sector los defiende y claramente los cuida porque son su bien preciado a día de hoy. Hay familias que viven exclusivamente ese servicio. Creo que se ha hecho una mala imagen ya no solo para el municipio ni para el sector, sino para la isla a nivel turístico. Creo que esas exageraciones entiendo que han quedado contradichas o al menos salvadas, pero que quiero dejar claro que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando con el sector y siempre se ha hecho por mejorar el sector y porque el servicio se preste en las mejores condiciones y que los turistas vengan cada vez más y ellos puedan tener pues una afluencia mayor en
los servicios. Incluso en Fitur prácticamente se llevó solo como atractivo y promoción esos paseos a camellos, y estamos preparando ya algo similar para si se da algún tipo de celebración in situ, dadas las circunstancias. Ya estamos trabajando en ello, tenemos ese stand de la Asociación de Municipios Turísticos donde podemos tener presentación de cosas más concretas del municipio, y desde luego llevamos trabajando ese tiempo con esto y no ahora como de manera puntual. Pero ya digo, el sector creo que por parte del Ayuntamiento ha recibido su respaldo, y ahora, pues bueno, en circunstancias delicadas, más que nunca hay que estar, pero que quede claro que llevamos tiempo ya trabajando con ello. Pero Óscar, es verdad que a mí me han llamado algunos camelleros, sobre todo cuando estaba el centro de la polémica en aquellos días, y echaba de menos también que el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza no sacaron una especie de comunicado conjunto, pero no solo ya político como usted está haciendo, y me parece muy bien y muy correcto, porque yo creo que es lo que tiene que decir, porque la verdad, simplemente está diciendo usted la verdad, pero alguien con un estudio que demostrara de una vez ya para siempre de que la actividad camellar que se desarrolla turísticamente en el municipio de Yaiza, con los camellos en el Parque Nacional de Timanfaya, es una actividad que se está haciendo correctamente y que se justificara. No se ha pedido nada al Cabildo, no se ha hablado con el Cabildo para en fin, no sé, tratar ya de despejar, porque no es la primera vez que se ataca a la actividad camellar, ¿eh? Hombre, por supuesto, si eso salió un lunes o un martes de una semana, el jueves ya estábamos reunidos con la presidenta, le pedí desde luego esa reunión y ella accedió. Desde luego también está haciendo un gran trabajo por parte del Cabildo, y ahí nos sentamos, que es donde hay que tratar estos temas, o sea, sentarse, hacer reuniones y algún tipo de comisión técnico-política para poder, desde luego, responder a estas acusaciones con argumentos como siempre hemos hecho. La otra vez pasó algo similar en 2015, en unos traslados de esos animales hacia otras islas, sí, y se sacó con informes veterinarios que contraponen o contradicen lo que se acusaba, ¿no? Eso es lo que se hizo desde el minuto cero. Tal vez nuestro fallo fue no sacar una nota de prensa, no sacar sí, un post en una red social, cosa que pues otros partidos hicieron, pero que quede claro que lo que se hizo fue para el bien del sector. Entendíamos que hay que tratarlo donde hay que tratarlo, y cuando haya una solución pues ya hacíamos nuestras declaraciones, ¿no? Pero que la reunión se hizo, el sector lo sabía, yo se lo comuniqué, incluso la concejala también tuvo llamadas con algunos miembros del sector diciéndole que íbamos a tener esa reunión para ver exactamente qué es lo que habían presentado. Si es verdad que el documento en sí, la denuncia, se presentó en la viceconsejería o la Consejería de Transición Ecológica, y ahora, una vez que nos soliciten la documentación, se trabajará a nivel técnico y se contestará con el rigor que siempre hemos hecho. De otra manera, Óscar, eso a título personal, creo que hay en esta isla y en general en toda Canarias y España un cierto miedo o temor a las asociaciones animalistas, a veces diciendo auténticos disparates, ¿no? Pero como lo dice una asociación animalista, que a lo mejor solo representa a la persona o a dos personas, muchas veces urbanitas que no saben mucho de lo que están hablando, pues realmente pues a veces resulta, yo creo que hay que tener una contestación firme por parte de las instituciones en determinadas cosas. Precisamente mañana vamos a hablar de un tema que aquí a mí se me ha acusado personalmente, porque llevo una lucha como medio de comunicación, llevaba una lucha importante con el tema de las garzas huelleras. Bueno, pues ya verán ustedes, mañana vamos a llamar a uno de los mayores expertos de España de garzas huelleras, y lo que va a decir que no es otra cosa lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo muchas personas. En cambio aquí, asociaciones animalistas defendieron esa garza huellera que se introdujo y colonizó este espacio y que se está cargando pues fauna, y en este caso a fauna autóctona de la isla de Lanzarote. Pero eso será mañana. Vamos a hablar de presupuestos, don Óscar. Usted presentó unos presupuestos, creo que un poco inferiores, porque ha habido una disminución de ingresos dado la pandemia, pero en cualquier caso usted hablaba de que se ha aumentado la inversión. ¿Cómo se ha hecho eso, don Óscar? Sí, efectivamente, dadas las circunstancias, suponíamos que iba a haber una merma de ingresos durante 2020. Las estimaciones se han hecho con lo efectivamente recaudado, y efectivamente los ingresos bajan en torno a los 4 millones, 4,1 millones. Por tanto, el presupuesto se cierra tanto en ingresos como en gastos en casi 22, 21,9. Ha habido merma de ingresos, pero a la vez ha habido incremento de gastos, es decir, se ha incrementado el gasto casi en 1.200.000. Eso es debido a que, bueno, por un lado, la regla del gasto nos permite en este año, como se ha eliminado, poder subir un poco más,
Pero sí es verdad que gracias a ese trabajo, yo llevo en la Consejería de Hacienda desde 2011, se ha hecho un trabajo encomiable de saneamiento, de poner esa deuda de más de 30 millones que teníamos al día, conseguir eliminar la deuda financiera, lo conseguimos a mitad de 2018, y eso ya ha permitido desde ese momento incorporar remanentes para inversión. Y los presupuestos, como ha dicho algún partido de la oposición, en este caso, se aprueban, y yo lo he dicho primero en la exposición de mi memoria, se han aprobado con inversión cero, pero es que la inversión se acomete, y de hecho se acometió en un punto previo al debate del presupuesto, pero aún así han seguido con esa demagogia, parece ser que de último habitual en el Partido Popular. Pero bueno, sí es verdad que la inversión se incorporan 9,7 millones del año pasado y 8,5 nuevos que se van a incorporar ya en este presupuesto. Eso es gracias a esa gestión, a esa buena gestión que se ha hecho de los recursos, y no lo digo como un mero discurso político, sino que los informes de intervención, la intervención debe ser imparcial, la intervención en un ayuntamiento desde luego va al objetivo, y así lo han dicho tanto en la liquidación del 2020, que salió bastante equilibrada, hubo un pequeño descuadre de 600.000 euros, pero precisamente se solapó con los remanentes, y en el propio presupuesto lo dice el interventor, está ahí en los informes, que la buena gestión y la evolución del Ayuntamiento de Yaiza ha sido buena en los últimos años, ha sido con una gestión con rigor, con una gestión con resultados, y la inversión no tiene más que ir por Playa Blanca para ver que hay obras ahora mismo en ejecución. Ahora vamos a hablar de qué obras se van a hacer que usted considera que son importantes en las próximas, pero voy a dejar a Uso que quería hacer una pregunta. Sí, le quería preguntar porque hay una polémica, buenas tardes Óscar, con respecto a que hasta después de Semana Santa como mínimo no se reabrirán las instalaciones deportivas municipales. Me gustaría saber qué votó usted precisamente también en esta mesa, porque ahora mismo tenemos 5 positivos en COVID y 9 hospitalizados, parecen unas cifras del todo positivas, ¿no? Después de lo que hemos pasado, como para abrir un poquito la manga. Hombre, si bien esa decisión no tiene tanto que ver con los presupuestos municipales, si es verdad que desde luego el presupuesto que se apruebe, lo cierto es que en este toma de decisiones hemos estado siempre activos, creemos que se deben tomar esas decisiones conjuntamente. Es lo que hemos mantenido siempre en esa mesa insular, que yo sigo defendiendo, que es una mesa importante, que es una mesa donde tarde o temprano tendremos que dejar de hablar de COVID y hablar de otros problemas insulares que afectan a la isla, son muy palpantes, ¿no? Pero en este caso es verdad que lo que se ha debatido es en dejar entrar al público a las competiciones, e incluso hay gente que ha planteado en los entrenamientos. Vamos a ver, nosotros fuimos conscientes de que la actividad deportiva debería reactivarse. Es verdad que es una actividad que consideramos debe ser esencial para esos jóvenes, niños y niñas que no han podido, por estas restricciones, hacer pues, una vida más activa a nivel deportivo. Sí creíamos que se tendría que abrir los entrenamientos y demás. Y ahora dejar entrar gente, es verdad que llevan unos planes de contingencia que llevamos tiempo trabajando, al menos por parte de Yaiza, pero luego hay que cumplir con unas medidas de control de aforos, de control de las medidas protocolares de seguridad, desinfección en todo momento de las instalaciones, y eso sí hay que estudiarlo con calma. Y también, dada un poco la trayectoria anterior, hemos visto que desde que flexibilizamos un poco las medidas, o se flexibilizan, se suele recaer en algún tipo de rebrote. Entonces sí entendíamos que era prudente esperar a después de Semana Santa para ver si hay algún posible rebrote con esta semana que viene ahora, que esperemos que no, que la gente sea consciente, que las restricciones se han puesto algunas adicionales. Y una vez que tengamos ese panorama después de la Semana Santa, creo que no hay ningún problema en estudiar esa posible entrada de público. Entendemos que bueno, es un sector que se ha habido también damnificado, el tema del deporte y los clubes deportivos, y por ahí pueden recibir incluso alguna entrada extra de dinero, de capital, pero que nunca hay que perder de vista la prudencia en cuanto a las medidas de contingencia. Valentín Ollanet. Sí, alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería hacer un pequeño kick-cut con el tema presupuesto, porque es que antes me quedé pensando en lo importante que es, por ejemplo, que en el Puerto Deportivo Marina Rubicón ahora mismo, digamos, es una prueba previa, o sea, sí, clasificatoria, y la poca atención que se tiene para una noticia de estas características. Recuerdo que me parece que fue el año pasado, a principios también, tuvimos a varias también olímpicas que van a participar en Tokio, y también, yo no sé si por la modalidad deportiva,
¿O qué? Porque si fuese otro deporte, baloncesto, lo que sea, vamos, estaríamos en todos lados. Pero después vemos que viene Eurosport y saca un reportaje magnífico de estas pruebas que se están haciendo, decimos, eso es Lanzarote. Quiero decir, la importancia que tiene este tipo de pruebas y lo poco que lo recogen los medios de comunicación, sobre todo los de fuera de la isla. Yo no sé, teniendo en cuenta que el turismo deportivo es una de las grandes bases de Lanzarote y uno de los, digamos, de la fortaleza que tiene sin lugar a dudas. Estaba pensando, digo, parece mentira que tengamos una prueba clasificatoria para el Mundial para las Olimpiadas, de Tokio, y que tenga tan poca repercusión, ¿no? Para los propios deportistas, para el puerto deportivo, que es una de las ofertas complementarias de ocio, y para el Ayuntamiento y en general para la isla, ¿no? Bueno, como suele decir el dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Tiene que venir alguien de fuera a decir qué buenas cosas tienen aquí. Creo que por nuestra parte le hemos dado todo el auge posible a esa competición y a ese hecho de que hayan ahora mismo más de 500 participantes, y eso que no han venido con sus familiares porque no se puede por las circunstancias del COVID. Son muy cuidadosos, eso me consta, porque he tenido no solo la visita de hoy, he tenido varias visitas previas y hemos tenido una relación pues directa y cordial con el puerto, con los gestores del puerto. Creo que efectivamente es un hecho muy importante que, insisto, que una cabeza de alfiler como Yaiza en el mundo sea epicentro de este tipo de actividades, de este tipo de pruebas, que reúne a gente de todo el mundo. Hay gente de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Hay medallas, hay seguro. Y hay medallas olímpicas, sobre todo las brasileñas en una modalidad, son medallas olímpicas, y incluso ha venido gente de Japón. Viene gente de Japón a entrenar aquí cuando la competición va a celebrarse allí. Entonces creo que es algo muy importante a destacar, es algo en donde todas las administraciones tendremos que aportar. Desde luego el Ayuntamiento ha estado en primera línea ayudando al sector, ayudando al puerto en este caso, y a que todo se evolucione y se desarrolle de la mejor manera posible, para que, ya digo, esta gente repita, que este evento se consolide, que sigan viniendo, y si encima las circunstancias de la pandemia lo permitieran, se pueden venir incluso con sus familiares, y ya no les cuento qué repercusión económica puede tener en el municipio, el que se queden en hoteles, que consuman. Luego son deportistas que no solo se centran en su actividad de regata o de vela, sino que luego hacen surf por otro lado de la isla, cogen bicicletas, en fin, consumen y al final desarrollan no solo el puerto, no solo el municipio, sino también la isla entera. Y una cosa cortita, alcalde, también, que le oí que en noviembre ya está operativo el puerto para cruceros. Es decir, el final de obra está fijado en noviembre del 21, por lo que nos dijo el equipo técnico de puertos, con el que nos reunimos ahora 2 semanas más o menos. Ya se habían certificado 32 millones de los 39, ¿no?, del total de la obra, por tanto va bastante avanzada. Es verdad que ya pues queda la urbanización de dentro de lo que es la zona interna de la terminal y demás, y lo que sí nos ha dicho, y al final se confirmó públicamente con medios de comunicación, es que la TUI está muy interesada y ya ha pedido incluso varios atraques a partir de noviembre en ese dique. Creo que es algo que perseguíamos, es algo que decíamos que iba a ser también un revulsivo para el comercio local, un revulsivo para la economía del municipio, un revulsivo para esas excursiones que pueden llegar también a la zona del servicio de los paseos a camello y el resto del municipio. Y creo que ahora mismo en estas circunstancias es una inyección de capital y una inyección de economía que va a ser muy importante, y desde luego es una noticia también a tener muy en cuenta, y esperemos que la obra, por lo que nos han dicho, va a buen ritmo, que termine en tiempo y forma, y que ya luego la autoridad portuaria... Y está quedando muy bien, ¿eh? La obra, yo el otro día estuve viéndola no de cerca, bueno, la vi desde la playa de Playa Blanca, y la verdad que tiene, que tiene un lustre importante y está quedando muy bien. Yo también me gustaría felicitar en este caso a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castillo, que vino precisamente a este evento que se está celebrando en Playa Blanca con el tema de las regatas. Vamos a entrar en esas obras que usted destacaría del que se recogen en el presupuesto de 2021. Bueno, principalmente quisiera destacar también una partida de 120.000 euros, por eso no es un copia y pega del año anterior. Es imposible que sea un copia y pega, principalmente porque si no yo no me hubiera metido 2 o 3 noches en vela haciéndolo. Simplemente hubiera copiado y pegado y ya lo hubiera terminado. Pero la primera es esos 120.000 euros para la gestión de la guardería municipal o escuela infantil, para que la gente lo entienda, que si Dios quiere en este año la pondremos en marcha, culminamos ya el bloqueo que había en esa infraestructura que eran los accesos, se han terminado. ¿Ya están terminados? Porque es que ya están terminados los accesos, es decir, ¿ya se podría abrir la guardería? Hombre, lleva un proceso, el primero que nos hicieran los accesos se terminó con un plan de cooperación, en este caso con el Cabildo, para terminar esos viales.
También terminamos de adaptar y de adecuar los alrededores de esa instalación e incluso subsanando actos vandálicos que tuvimos de entrada de personas y al final rompieron mobiliario, ventanas y demás. Todo eso se ha conseguido hacer para poder pasar la inspección de la Consejería de Educación, que ya la pasamos y tenemos la inspección pasada. Ahora nos falta la autorización, que es un decreto que firma la consejera. De hecho, en reuniones telemáticas con Manuela de Armas, desde luego se lo pedí encarecidamente que le diera un poquito de cariño a este asunto, que nos autorizara ese decreto lo antes posible para ya iniciar la licitación, que de hecho tenemos los pliegos preparados. Y por eso hemos dotado esta partida, primero que nada para que el servicio no se quede desierto. No pretendemos sacar ningún tipo de lucro con este servicio, sino todo lo contrario, que se preste, que se dé y que además quede con unos precios lo más asequibles para las familias del municipio que lo llevan demandando desde hace tiempo este servicio. Por tanto, eso creo que es una partida importante. Otra partida importante en un pilar fundamental que es el empleo, hemos dotado 200.000 euros para aportar a convenios de empleo, ya sea firmados con el Cabildo, con el Servicio Canario de Empleo o con la FECAN o con el mismo Gobierno de Canarias. Otro pilar que genera empleo es la obra pública y efectivamente incorporamos un total de poco más de 17 millones de euros para continuar con el pabellón, con las piscinas cubiertas. Hay que cuadrar un último modificado que se hizo y que se llevará a pleno una vez que se consoliden los remanentes. También los planes de reasfaltado, continuarlo, y una de las actuaciones importantes que vamos a hacer es reasfaltar la carretera que va del Instituto de Yaiza a Puerto Calero, una carretera que prácticamente a día de hoy estaría para cerrar. Está en una situación muy dañada, no se ha conseguido que en las relaciones con la Consejería de Obras del Cabildo que se pueda acometer esa obra, y al final hemos decidido redactar el proyecto nosotros y ejecutarlo nosotros porque es la única forma que hemos visto de solventar esa carretera tan peligrosa y que es también un acceso y una entrada a una zona turística y una zona residencial por donde va mucha gente e incluso va mucha gente a Puerto del Carmen por esa vía, ¿no? Otras a continuar es la avenida Papagayo, reasfaltarla y adecuarla en condiciones que llega hasta Las Coloradas, es una arteria principal también del núcleo de Playa Blanca, donde pues, tanto servicios municipales como el taxi, como residentes, turistas, tienen que atravesar esa carretera que también está en bastantes malas condiciones. Y otras ¿Te refieres, Óscar, a la que va desde, para entenderlo, de la rotonda del Puerto Marino de Rubicón hasta, digamos, hasta el final de los hoteles que están allí, ¿no? El Papagayo y todo este tema. Me refiero a la que sale desde la iglesia de Playa Blanca y llega prácticamente hasta Las Coloradas. Efectivamente, esa carretera. Esa línea principal que ya todos era muy necesaria porque está ya casi en Callao Vivo. Efectivamente, tiene bastante daño, bastantes desniveles, bastantes irregularidades y con eso también se pretende afrontarlo. Aparte de luego ya otras intervenciones en el núcleo de Yaiza muy demandadas, que es en la zona del Rincón y en la zona trasera de Yaiza, o conocido como Yaisen, que también son carreteras que son muy antiguas, están muy deterioradas y por ahí también se quiere afrontar. Otra es continuar con los planes de rehabilitación y adaptación de los parques infantiles. Tenemos 5 en camino ya, 2 a punto de adjudicar y 3 en fase de iniciar la licitación, y se dotan 500.000 euros más para continuar con esos parques, adaptándolos e incluso haciendo algunos donde no los hay, ¿no? Sobre todo el del centro del pueblo de Playa Blanca, que es muy transitado, se quiere adaptar y demás. Otra de las partidas que se incluyen son la que tiene que ver con la mejora en la flota municipal, incluso en la adquisición de maquinaria para poder pues al final dar servicios de reparación de caminos, de reparación de aceras, como estamos ejecutando ahora mismo en el plan parcial Costa Papagayo. Y en fin, partidas que entendemos que es para dar un mejor servicio, tener unas mejores prestaciones, y con ellas y con otras obras que se están ejecutando y que cofinanciamos, algunas de ellas con la Secretaría General de Estado, como puede ser el Parque Atlántico, el Vial de Enlace, esa ampliación del muelle y demás. Ahora mismo en Yaiza es un municipio que se están ejecutando a día de hoy más de 50 millones de euros en inversión. Yo creo que eso es un pilar fuerte y fundamental que, unido a la obra pública y privada, mejor dicho, creo que en estas circunstancias de pandemia y el tema del colegio, Óscar, me están preguntando ya del colegio o instituto. SEO, para ser correcto es SEO, es un término medio entre primaria o lo que es secundaria y bachillerato, ¿no? ¿Y eso cómo está, ese tema? Eso ahora mismo la obra civil está terminada, estamos incluso en conversaciones con la consejería, en convenios para ya ver quién se encarga de la limpieza, del mantenimiento y demás, para intentar ponerlo en funcionamiento en el próximo curso. Saben que es una obra que llevamos reclamando el retraso de varios cursos. Está pendiente, entendíamos, del suministro de lo que es el mobiliario, el equipamiento de esas aulas y demás,
y a partir de ahí los suministros de agua, luz y saneamiento se están terminando de ejecutar para que esté a pie de infraestructura, y a partir de ahí entiendo que en septiembre empezar con las mejores condiciones y con unas condiciones óptimas para que nuestros estudiantes no tengan que trasladarse a la periferia del municipio, sino que puedan pues tener sus clases y sus estudios lo más cerca posible y en las mejores condiciones. Entonces, sí estamos haciendo esas gestiones con la consejería, desde la Concejalía de Educación y demás, haciendo esas gestiones para que empiece el curso en las mejores es decir, que para el próximo curso 2021-2022 podría entrar ya en funcionamiento. Podría y debería, menos por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que sea así, y yo confío en el compromiso de la consejera. Casi 1000 personas, ¿no?, las que están en esta situación para ir a ese colegio, ¿no? Ahora mismo en el colegio de Playa Blanca hay cerca de 900 niños, muchos de los cuales se van a desahogar hacia esa infraestructura y hacia el instituto. Se están moviendo pues casi 11 guaguas, 12 guaguas al día, por tanto también son un grupo fuerte de personas y de estudiantes que, ya digo, la idea es que vayan ahí y que tengan sus mejores condiciones y lo más cerca posible. Eso es lo que llevamos batallando hace tiempo y esperemos conseguir, y vamos a hacer lo posible para que se consiga en septiembre. Oscar, se nos ha acabado el tiempo, pero ¿usted conoce el cumpliómetro, ese termómetro que ha sacado de alguna manera el sector turístico para decir a aquellos ayuntamientos que están colaborando más o menos con la situación de la pandemia y sobre todo con la situación que tiene el sector turístico? Creo que ustedes no salieron muy bien parados, como tampoco Teguise, tampoco San Bartolomé no creo, fue Tinajo, Aria y Teguise, pero creo que en el caso de Yaiza me parece que estaban en naranja, estaban en el medio. Sí. Yaiza está en ámbar, hay otros en rojo, no los voy a nombrar porque yo creo que al final aquí estamos... bueno, Tinajo y Aria realmente tiene poca incidencia, pero sobre todo Teguise sí tiene. Nosotros tomamos las medidas, digo lo mismo, es decir, sí tiene razón, el sector turístico desde luego puede ser uno de los más damnificados ahora mismo, pero también es verdad que la ley de haciendas locales no se ha derogado. Lo que nos imponen esas leyes es girar impuestos, girar tributos. Hemos intentado buscar dentro de nuestras competencias la mayor flexibilidad posible, hemos ampliado los plazos voluntarios todo lo posible, de hecho se acaba de abrir ahora mismo algunos de los tributos ya hasta diciembre, para buscar flexibilidades en el fraccionamiento. Si se fracciona dentro del periodo voluntario no se generan intereses. En años anteriores hemos bajado el tipo impositivo de IBI 5 años seguidos, pero es verdad que dada esta merma de ingresos, ya no solo por los tributos municipales, sino también lo que podemos percibir del Gobierno canario, en este caso del Fondo Canario y del bloque que depende de la recaudación del IGIC, esa merma hay que compensarla con las decisiones que se toman. Hemos suspendido la tasa de ocupación de vía pública. Y bueno, es verdad que el mejor cumplimiento que podemos hacer es pagar a nuestros proveedores en 10 días, que es el periodo medio de pago que tenemos. Es la mejor inyección de liquidez que podemos hacer con los proveedores que trabajan con nosotros, y de ahí para allá seguiremos revisando esas ordenanzas, pero es verdad que ya digo, el equilibrio hay que buscarlo. La ley de estabilidad presupuestaria no se ha derogado, la ley de haciendas locales sigue estando en vigor y a nosotros nos imprimen ciertas obligaciones que tenemos que hacer. Dentro de las flexibilidades siempre este ayuntamiento y siempre este concejal de Hacienda las ha revisado a la baja, ha buscado las mejores condiciones de flexibilidad, de aplazamientos, fraccionamientos, y por ahí entendemos que debe ser la línea a seguir para poder llegar a ese equilibrio. Alcalde, nos tenemos que ir ya porque nos están echando desde realización. Muchas gracias por venir aquí a los estudios de Lancelot Televisión, aunque usted está en la habitación que nosotros llamamos anti-COVID y no está aquí con nosotros. Esperemos que ya todo esto cambie y volvamos a la normalidad para poder empezar a hacer ya los programas como antes, donde usted estaba dentro, y parece que es mucho más, en fin, más cercano la situación, ¿no? Don Oscar, un abrazo. Un placer, como siempre, venir a esta habitación o ahí con ustedes. Desde luego es más cercano, pero esperemos que sí, que tarde o temprano podamos estar juntos, y un saludo. Muchas gracias. Un abrazo. Oscar Noda, alcalde de Yaiza. Simplemente el tema de lo de la graciosa sí que ha generado... he recibido muchos mensajes de varios sitios, no me va a dar tiempo de leerlo, pero de gente que pregunta, dice, el 80% de los residentes en La Graciosa viven en Lanzarote. Hombre, yo no sé si el 80, pero sí es verdad que hay una parte importante de gente. Luego, si ahora es la octava, ¿por qué los gracioseros pueden venir sin PCR? En fase 3 y 4 se podía ir a La Graciosa sin PCR, lo digo como con conocimiento de causa. Otro, nos hacemos una PCR para ir a La Graciosa y a la vuelta porque son 72 horas. ¿Dónde no hace la PCR?
donde nos hacen la PCR en el súper de Margarona. Esto no lo entiendo. Están haciendo una pregunta retórica, ¿no? A la vuelta se supone que no te tienes que hacer ninguna prueba porque vuelves a tu isla de residencia. Ah, vale. No lo entendía bien. Bueno, y hay otro Ulloa, pero la gente, este tipo de cosas siempre llama un poco, en fin, no al cachondeo, pero sí realmente también a marcar ciertas contradicciones que ha habido y que yo sé que legislar no es fácil porque nunca, cuando se legisla, siempre sale alguien perjudicado. Sí, lo que pasa es que es verdad lo que decías antes, se ha legislado con muy poquito tiempo, sí. Además no estaba clara la norma, la colocación de las comas ha podido llevar a dobles interpretaciones y esto hace que se enfade el colectivo, sobre todo del empresariado que tiene sus intereses en la octava isla, porque les han hecho una faena. Hombre, la verdad que sí, la verdad que a nivel, como se ha ido a toda Lanzarote, a toda Canarias, ¿no? Pero evidentemente allí son pocos y con poco pueden vivir mucho. Don Valentín, muchas gracias por venir hoy. Vale, gracias, Jorge. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.